resulta para un intercambio de material o un intercambio de energía. Pero bueno, eso, independientemente del acomodo, el principio de flujo de fluidos es el que vamos a ver ahorita. Entonces, todas esas variables sabemos que se incorporan en este tipo de operaciones. Entonces, los primeros trabajos que se hicieron fue con este eh, eh, compañero Darcy, eh, en un contexto muy simple, pero fueron las primeras operaciones que llevaban a tratar de entender qué es lo que sucedía en estos sistemas. Y lo único que establece esta ecuación que vemos aquí es que la velocidad con la que se atraviesa un flujo, un lecho, estaba dado en función de la caída de presión y de la longitud que tuviera ese lecho. El problema es que todo esto era considerado de manera ideal. ¿Por qué? Porque, a ver si me puedo ir a la siguiente lámina. En esta ecuación se pueden empezar a trabajar todos los arreglos matemáticos que ustedes quieran. Y simplemente era ir acomodando las ecuaciones en términos matemáticos en el que se pudieran establecer funcionalidades, tratar de adecuarlo a cada tipo de proceso que se llevara a cabo. Pero era muy lineal. Después Hagen-Poiseuille encontró que había otros elementos de mayor detalle que se podrían incorporar en analizar un lecho empacado. Y entonces esta velocidad ahora la conceptualiza al igual con una caída de presión, pero ahora contextualiza que también habría que conocer el diámetro que tendría cada uno de esos conductos, la longitud de cada uno de esos conductos. Y obviamente incorpora velocidad y propiedades que tienen que ver con la gravedad. ¿Esto por qué se los digo? Porque en esta lámina está el concepto de Darcy de Hagen-Poiseuille. Cuando ustedes tienen un lecho empacado, es como cuando fueran a colar algo, van colando y obviamente se forman capas que eso se convierte en lecho empacado y el fluido tiene que pasar. El modelo ideal con el que empezó Darcy Hagen-Poiseuille lo veían de esta manera. La longitud de cada uno de los conductos por los que pasa el fluido, pues parece que todos son de la misma longitud y del mismo diámetro. Pero esas eran las primeras ecuaciones. Pero como se dice a veces, de no tener nada a tener algo, pues ya era un primer esquema de trabajo. El modelo real es ya como el que tenemos abajo y todavía puede ser mucho más complicado porque hay conductos que se entrelazan, conductos que se cruzan, conductos que a veces se tapan a la mitad y tienen que salir de manera lateral. Es decir, cuando ustedes pongan, si quieren como ejercicio, algo llenen un vaso de con frijol y alimentenle un fluido desde la parte de arriba. Lo primero que rápido tienen que pensar es por dónde se va a ir el fluido. Y no hay un patrón uniforme que sea único y constante para cada vez que repitan la operación. El fluido va a tomar el camino que mejor le convenga. Entonces, y se darán cuenta que aunque acomoden los frijoles muy bien ordenados, la longitud y el diámetro de esos conductos no son los mismos. Entonces, a eso se refiere este modelo ideal, que ya en la práctica real, pues no es tan conveniente utilizar Darcy y Hagen-Poiseuille. Entonces, de ahí viene ya el desarrollo de estas ecuaciones, pero lo importante también de esta lámina es que el lecho empacado no se mueve, ¿sí? Ustedes siempre van a tener ese lecho empacado, esa barrera,
y en la siguiente clase vamos a brincar a lo que se conoce como medio filtrante medio filtrante y torta de filtración. Pero eso permanece fijo para poderse llamar flujo de fluidos en un lecho empacado. Cuando se rompe el contexto del lecho empacado, brincamos a lo que es fluidización. Lo vamos a ver muy rápido. Entonces, ya vayamos pensando que la idealidad, a pesar de que así se desarrollan muchas de las ecuaciones en ingeniería química, se tienen que transformar y tratar de analizar la realidad que tenemos abajo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son desarrollos matemáticos, utilizar elementos que nosotros ya conocemos en cuanto a relación de áreas, eh, porosidades, y vamos a llegar a la última ecuación, que es la que se utiliza en la actualidad. Y esa ecuación, otra vez, yo la dejo en un contexto abierto donde están todas las variables. Y ya el semestre pasado hubo un compañero, sin afán de criticar, pero sí demostrar. Acuérdense que hasta el final de cada punto dice, si tienes información adicional, incorpórala a tu apunte. No para que me la entreguen, pero sí para que ustedes la tengan como complemento a la clase. Entonces sí me comentó del aspecto de que había encontrado una ecuación que era equivalente a la ecuación de Ergun, que es la que vamos a ver al final, pero de una forma muy simplificada. Entonces, cuando me entregó su artículo, lo único que le dije es, revisa el título del artículo. Entonces, decía el análisis del proceso en una operación de manejo era una operación minera. Entonces, cuando le expliqué que la ecuación grande que nosotros hacemos le incorporan las variables o los valores de esas variables específicos para un proceso en particular, ya no son variables, son constantes. Y entonces al sustituir esas constantes en nuestra ecuación grande, resultaba en su ecuación simplificada que había encontrado. El único problema que él tenía era que le expliqué, es que esa ecuación solo la vas a poder utilizar para esos procesos industriales. ¿Quieres utilizarlo para otro? Tienes que encontrar las variables que se van a convertir en constantes específicas del proceso que vayas a trabajar. Entonces, bueno, si se han fijado, mi trabajo y lo que me toca dar en clase son las ecuaciones genéricas. Ya cuando ustedes las apliquen a una particularidad y esa particularidad se vuelva, pues sea el proceso que ustedes van a trabajar, pues entonces esa ecuación sí la pueden simplificar al sustituir esas constantes del proceso. Pero bueno, entonces aquí se calculan las velocidades. Si se fijan, sigue manejando casi lo mismo que utilizaba Hagen-Posseville. Permítanme, es que van a entrar más. Listo. Hagen-Posseville. Y vamos incorporando variables. Sabemos que el área total de las partículas está en función del área particular de cada una de ellas y del número que tengamos. Aquí otro criterio adicional, o todas las partículas son del mismo tamaño o son aleatorias. Entonces todos esos conceptos van haciendo más complicado cómo analizar el hecho. Aquí, obviamente por cuestiones académicas, pues nos fuimos a que todas las partículas son del mismo tamaño. Entonces vamos sustituyendo estas ecuaciones de 5 en la 4, ¿sí? Y nos van quedando variables donde también podemos relacionar el número total de partículas con la longitud del lecho, el área de sección transversal del mismo, la porosidad que tiene, el volumen de una partícula, y son ecuaciones que han sido más o menos recurrentes en nuestros primeros temas.
Sustituimos esa ecuación 6 en la ecuación 5 y ahora nos queda que el área total está en función del área de sección transversal y la porosidad que tendría el lecho. Es como otra vez regreso al ejercicio de un vaso transparente o de cristal, pónganle frijol o cualquier otro grano o cualquier piedra que sea más o menos uniforme, pero que quepa en un vaso. La primera pregunta es nuevamente, a ver, calcula la porosidad. Entonces ya lo vimos que utilizando el principio de Arquímedes, más menos volúmenes, tú obtienes los huecos que están en ese lecho que formaste en el vaso de cristal. Entonces, todo ese desarrollo es lo que estamos viendo ahorita, de incorporar esas variables que sí las podemos determinar. ¿Ok? Aquí viene lo de incorporar un radio hidráulico simplemente por cuestiones de simplificar un poco la ecuación. Eh, Acuérdense que no siempre todas las partículas están en contacto con el fluido. Aquellas que están pegadas a la pared de la tubería, aquellas que están pegadas entre sí, pues hay aspectos que nunca llegan a manejarse. La mayoría de los sistemas de flujo de fluidos en lechos empacados, pues es en tuberías, tuberías normales que conocemos, llamémosle tubulares, circulares. Sin embargo, cuando entremos al tema de filtración, pues vamos a ver ahí que no importa si es una tubería circular, inclusive puede ser una tubería cuadrada, puede ser algún concepto simplemente donde podamos colocar el lecho empacado y funcione para ese propósito, para retener, separar y podríamos brincar hasta el aspecto de absorción. ¿Alguno de sus profesores les ha dicho o les ha pedido que identifiquen cuántas operaciones y procesos unitarios existen dentro de la ingeniería química? Es pregunta. No. No que recuerde, profe. Ok, nada más para que tengan como referencia, dependiendo de la variación que tenga, no pasan de 60 operaciones y procesos unitarios, así como nosotros lo conceptualizamos, para poder estar repartidas en todos los procesos industriales que existen dentro de lo que es el contexto de la industria. Entonces, una operación se puede aplicar en muchos procesos industriales, pero tiene sus particularidades, obviamente, por las variables, el tipo de equipo, las adaptaciones, pero estamos hablando de un universo finito que no pasa de 60, que eso, como ingenieros químicos, tenemos que saber adecuarlos y adaptarlos a cualquier proceso industrial con sus particularidades. Lo mismo se hizo con esta ecuación para que lo analicen desde un concepto general, una ecuación que pudiera considerar todas esas operaciones, todos esos procesos industriales en los que pudiera llegar a trabajar. Entonces, a veces el desarrollo de la ingeniería química es en un camino de ida, pero también en un camino de regreso. Cuando ya tiene una aplicación práctica y no funciona adecuadamente, se tiene que hacer un ajuste y tienes que regresar. La ventaja que tenemos es que la mayoría de los libros de ingeniería química, revísenlos. Alguien va a decir, no, pues es que las primeras ediciones del Perry de los 70s, de los 80s, pues ya no están actuales. Lo que ha cambiado es que antes eran 2 volúmenes, luego fueron 6, luego creo que llegaron a 4, volvieron a regresar a 2, ya volvieron a ser 6, pero la información es exactamente la misma. Lo que estoy presentando en las láminas primeras que empecé con Darcy, alguien tuvo que haber comenzado.
Y el trabajo que hicieron ellos es lo que conocemos nosotros ahorita. Y esa es la ingeniería tradicional, es la ingeniería de aplicación práctica, que vamos a emplear y van a emplear muchos de ustedes que acabando la carrera se vayan a dedicar ya al aspecto profesional. Quienes vayan a seguir con estudios de posgrado, pues obviamente sí van a tener otra visión diferente de que hay operaciones que se pueden mejorar y van a encontrar muchos aspectos ahí particulares que van a decir es que si lo hacemos de esta forma, vamos a ser más eficientes. No critico, bueno, sí lo critico, sí, no voy a cambiar el concepto de que quieran estudiar posgrado. El problema de los estudios de posgrado es que generalmente, si se fijan, son para hacer publicaciones en revistas internacionales, donde muestran las mejoras en desarrollos experimentales, donde demuestran que hay mejores resultados. Está muy padre. El problema es que cuando comparto alguna plática con doctores que tienen miles de artículos, la única pregunta que les hago, la única, y que no me han podido responder, es, de todos esos artículos y mejoras que has hecho para demostrar que puede ser muy eficiente una operación, dame solo un ejemplo que lo hayas aplicado en un proceso industrial en México. Uno. De nada sirve hacer todos esos desarrollos experimentales y de posgrado y de publicar en artículos que lo único que te están dando es un currículum personal, pero que no tiene ninguna aplicación práctica en mejora de lo que es el proceso productivo en México. Por eso tenemos las industrias que tenemos. O sea, ¿quieres estudiar un posgrado? Veamos que te contrate una empresa y ahí le vas a desarrollar toda esa mejora y vas a lograr que esa empresa, por lo menos te pedí un ejemplo. El ejemplo es la parte directa de aplicación. Mejora esa empresa y dale los mejores resultados. Eso es un estudio de posgrado. Pero bueno, no les voy a romper la ilusión de quienes quieran estudiar y publicar muchos artículos. Adelante. A lo mejor si todavía yo estoy disponible en lo profesional, cuando estén desarrollando los artículos, pregúntenme dónde lo pueden practicar y de no hacer nada en una industria, tratar de hacerla mejor, aunque haya esos fallos, de verdad, completar esos artículos con aplicaciones prácticas los pone en un contexto muy diferente. ¿Por qué? Porque va a haber empresas que van a voltear a ver su artículo donde demostraron que en realidad había resultados y no se quedaron con resultados experimentales, que lo único que hacen es eso, demostrar que experimentalmente se puede, no que la realidad, cuando no hay una aplicación real. Pero bueno, ya platicaremos con calma, es que se nos van a acabar las horas y el semestre. Regresamos a nuestro tema. Todos esos aspectos de radio hidráulico es teoría, los vamos incorporando. Fíjense muy bien lo que hacemos en todas las operaciones unitarias, es ir incorporando variables que nosotros podemos determinar de manera fácil, con cálculos o en un laboratorio de manera muy sencilla. Tratamos de obviar variables que solo se puedan determinar con aspectos experimentales complejos. Entonces, todo esto de radio hidráulico y que sustituye la ecuación 7 en la ecuación 9, la ecuación, no sé cuál era la ecuación 7, donde estaba el área total de partículas, la sustituimos en la ecuación número 9
y nos va quedando la ecuación que tenemos abajo. Todo se va quedando en aspectos donde vamos simplificando variables, cuáles son las que se van cancelando, llegamos a la ecuación 10. Y todo esto ya es de conocimiento de nosotros. La esfericidad es la relación del área de una esfera a el área de una partícula, ¿sí? Para encontrar qué tanto se parecería a la esfera. Y nuevamente incorporamos variables que ya tenemos, volumen de partícula que vimos en el primer tema, para determinar el diámetro equivalente, el área de partícula relacionado con la esfericidad, y llegamos a la ecuación 15, que toda esta lámina no sirve de nada, pero sí la secuencia de cálculos, para que esta ecuación 12, 13 la sustituyamos en la 15 y nos va quedando la ecuación número 16, que es parte de un contexto que vamos a aplicar en la última ecuación que ya estamos a punto de llegar. Y esa ecuación es la ecuación transversal para analizar cualquier sistema de flujo de fluidos en un lecho empacado, pero con el enfoque al lecho, no al fluido. ¿Ok? Entonces, de la definición de radio hidráulico, habíamos visto que el diámetro promedio estaba dado por 4 veces ese diámetro hidráulico, y lo único que hacemos es sustituirlo para llegar a la ecuación 18. Pero todo esto proviene de lo que encontramos aquí en la ecuación número 10. Estas relaciones, eso más o menos es un lecho estático en un elemento diferencial, para que nosotros entendamos que podemos hacer todos estos trabajos a nivel experimental para tratar de encontrar estas relaciones de volumen. Cuando hablamos de porosidad, que es esta última parte donde abajo de la ecuación 20, cuando hablamos de porosidad tenemos que hablar en un contexto general de lecho. Si estos lechos se conforman de manera aleatoria, a veces el acomodo de las partículas en algunas zonas del lecho, la porosidad es mayor, en otras es menor, porque el acomodo es aleatorio. Sin embargo, en el contexto de la operación se maneja una sola variable, es decir, la porosidad total que tenga el sistema. No interesa tanto si en unas áreas del sistema hay porosidades mayores o menores. Eso es lo que ya no hace ideal a una operación de ingeniería química, ¿sí? Por eso es que teóricamente calculamos que todo iba a salir bien. Pues sí, pero nadie les dice que la realidad, el acomodo ideal que nosotros desarrollamos no existe. Si fuera todo tan ideal, no existirían sistemas de control. ¿Sí? Pero bueno, vamos a brincar. Aquí lo único que estamos haciendo es llegar a ecuaciones donde incorporamos la relación de velocidades con la porosidad. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las variables las vamos obviando porque no tienen ninguna relación. En la relación de volumen contra áreas de sección transversal se van perdiendo algunas de las variables. Lo importante es estas ecuaciones, que prácticamente en la siguiente lámina llegamos a la ecuación de Ergun. Y aquí ya sustituimos todo lo que hemos visto en las láminas anteriores. No sé si alcanzan a ver el cursor, pero en algunas de estas ecuaciones encontramos ciertas constantes que son particularidades de cada proceso productivo. Esas variables que están incorporadas en estas constantes, al sustituirlas, dejan de serlo. Entonces, por ejemplo, aquí estas constantes es 4 veces la relación de las dos constantes que tenemos acá. Ay, perdón, regresé a la que no. Entonces, vamos simplemente haciendo álgebra para encontrar esta velocidad que está ahora en función de una sola constante. Ah, sí, pero resulta que esa constante está en relación de otras dos.
Entonces, esta ecuación 23 no es la ecuación de Ergun, pero lo que nos está orillando es que, fíjense ahora, cuántas variables están incorporándose en el sistema. Ya sabemos determinar porosidad, esfericidad, el diámetro equivalente, ¿sí? Sabemos cuál es el tamaño del lecho y obviamente conocemos las propiedades del fluido. Y no sería difícil llegar al- a, a determinar la caída de presión en un sistema, aunque sea de manera muy burda. Pero esta ecuación se va a convertir en esta ecuación de Ergun. Fíjense el año en el que fue diseñada, en que fue desarrollada esta ecuación, 1952. Por eso les decía que la bibliografía de los años 60, 70 a la fecha es exactamente la misma información que tenemos, ¿sí? Que ya no tuvimos que esperar tener alguna publicación de Darcy, que no veríamos esto. Teníamos la ecuación número 1 que vimos el día de hoy. Entonces, prácticamente después de 120 años, se brincó de Darcy a la ecuación de Ergo. Sí, acuérdense que Darcy fue en 1830, 1952, Ergo, con todo lo que vimos en las láminas anteriores, llega a establecer que el comportamiento de un lecho empacado está dado por esta ecuación. ¿Qué determina esta ecuación? Es la primera pregunta. Generalmente tenemos ecuaciones que la velocidad es igual a esto, la caída de presión es igual a esto. La pregunta que les hago ahorita, prácticamente ya llegamos al final de este tema, y si nos da tiempo, nos ahorraríamos tal vez hasta una clase si vemos fluidización. Esta es mucho más corta que la que acabamos de ver. Pero esta ecuación, la pregunta es, ¿qué determina? Analícenla bien y me dicen qué determina esta ecuación. ¿Quieren que les ayude para ir más rápido? Mm, No te escuché al final, Pedro. Pues determina el comportamiento del fluido, ¿no? En el lecho marino, en el lecho relleno. Eh, bien, la respuesta bien. Pero analizándola así en contexto en el que no tiene una definición clara, esta ecuación permite determinar la caída de presión o el diámetro de partícula o la porosidad o flux, velocidad de alimentación, permite determinar la longitud del lecho, permite determinar flux másico, permite determinar lo que ustedes quieran. Es una ecuación que conceptualiza lo que sería el comportamiento de un flujo de fluido en un lecho empacado. Y tiene que incorporar inclusive la velocidad del fluido, porque esa es una variable importante, porque en función de esa velocidad y de la caída de presión, el lecho empacado puede permanecer estático o no. ¿Sí? Ahorita analizamos al lecho estático, esa capa, esa barrera que analizamos de manera estática. Es decir, esta ecuación solo funciona mientras el lecho estático esté como tal, no se mueva.
que ese es el principio ideal de una operación de filtración. Cuando se rompe ese contexto deja de ser filtración y obviamente pues todo lo que habíamos retenido se va a ir al final. Hay dos variables que son importantes aquí, la velocidad del fluido, que está aquí, y el flux másico, que si ustedes se fijan, involucra a la velocidad del fluido. Si yo les pidiera determinar la caída de presión y teniendo todas las demás variables, pues es muy sencillo. Simplemente despejamos delta P. ¿Qué pasa si yo les pido que determinen la velocidad del fluido? Por eso les decía, la ecuación es muy sencilla. La solución de los problemas involucra más aspectos matemáticos que la propia operación. ¿Por qué? Porque la variable que referí, delta P, esfericidad, diámetro de partícula, porosidad, inclusive la densidad, la longitud del conducto y hasta la viscosidad del fluido, son variables que están a la primera potencia. Es decir, simplemente tengo que resolver algebraicamente para determinar el valor. Pero cuando pido la velocidad del fluido, pues obviamente de entrada, aquí viene la solución matemática. Ustedes tienen que transformar esta ecuación a la ecuación chicharronera. Es decir, van a tener que resolver una ecuación cuadrática. ¿Y qué pasa si les pido determinen la porosidad? Van a tener que resolver una ecuación cúbica. Y eso es lo único que hay que hacer con esta ecuación. En la tarea 17, me adelanté, ¿eh? En la tarea 17, perdón, me retrasé, el tema de ciclones que vamos a ver la siguiente clase, ese me llevaba más tiempo, pero en ese sí le vamos a tener que dedicar un poquito de análisis a un artículo que les incorporé en el tema, pero eso ahorita lo vemos al final. Si yo les pidiera determinen la porosidad, tienen que resolver una ecuación cúbica. Esta es la tarea 18. La tarea 17 es una ecuación cuadrática para que determinen la velocidad del fluido. Y la tarea 10, esa es la 17. Y la 18 es determinar la porosidad del sistema. Entonces, pues en realidad la, la asignatura no es que repasemos matemáticas, ¿sí? Entonces, es un tema que a mí me sirve para el siguiente, bueno, para el subsiguiente, que va a ser filtración. Pero lo que quiero que conceptualicen ya para terminar esta temática es que el lecho estático tiene que permanecer como lecho estático, es decir, no se mueve. ¿Ok? Y eso, les digo, una operación de filtración, el lecho estático permanece como tal, sin moverse. Y estas son las variables. Prácticamente aquí está la tarea 17 para resolver una ecuación cuadrática, la tarea 18 para resolver una ecuación cúbica. Los problemas les dan todas las variables. Quien quiera practicar matemáticas, bienvenido. Recuerden, estas dos tareas no son obligatorias, pero están en Classroom, y las incorporé por si es proceso de que yo sea sometido a revisión. Ok. Esta es la frase que siempre incorporo, perdón. Colocar al final del tema referencias técnicas y páginas de internet, simplemente la liga, la referencia bibliográfica, eso les va a servir en un futuro. Si me permiten, voy a ver rapidísimo fluidización. Es mucho más rápido que esto, pero para que vean qué sucede cuando no se mantiene el lecho estático.
¿Y qué podría suceder cuando no manejamos adecuadamente una operación de filtración? Nos quedarán 15 minutos. Les había dicho que en una hora lo veíamos. A ver, ahora ya no me sé salir de aquí. Entonces, vamos a contar. Son 41 ustedes. Los demás ya no les hicieron caso en para asistir. Pues me imagino que no. Pero les hablaron. No, pues a mí me dijeron, de hecho. Sí, a lo mejor mi error fue no haberlo subido al, al WhatsApp. Pero bueno, estas son teóricas. A ver, vamos rápido a lo que es fluidización, ya para que terminemos esta parte. Ok, entonces regreso. Aquí están. Entonces compartimos y este es el tema, fluidización. Inclusive ustedes ya lo tienen también en sus apuntes. Entonces, fluidización, para que tengamos, es que ahora es el lecho empacado o ese sólido que estaba ahí retenido, pues empiece a mover. Fíjense en la primera parte de esta lámina, dice lecho estático. Ese triángulo es donde podemos aplicar lo que vimos en el tema anterior, la ecuación de Ergun, solo en ese triángulo. Después viene algo que dice región intermedia. La verdad, esa región intermedia existe en un tiempo mucho, muy pequeño. Aquí se colocó de manera amplia para poder hacer una explicación que viene en las siguientes láminas, que no vamos a entrar con ello, pero es el punto intermedio para poder brincar a una fluidización discontinua. Esa fluidización discontinua lo único que hace es que rompe la unión de las partículas que están en un lecho empacado y las empieza a separar. Empiezan a estar en movimiento. A eso se conoce como fluidización discontinua. Y cuando se alcanzan ciertas velocidades del fluido, fíjense en la variable de abajo, el logaritmo de la velocidad. Cuando se alcanzan otro tipo de velocidades mucho más fuertes de las que podría soportar un lecho estático, pues se convierte en una fluidización continua. Ok. Entonces, lo que tenemos que cuidar en un flujo de fluidos... Disculpe. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿me podría repetir lo que dijo de fluidización? Bueno, que lo que era fluidización discontinua, por favor. Sí. Fluidización discontinua es cuando el hecho estático empieza a romper su estructura. Es decir, bueno, si me ven en pantalla, el hecho estático está conformado, pero va a haber cierta velocidad en la que está pasando el fluido, que es por aquí arriba o por abajo, depende cómo lo tengas. Entonces el hecho estático se empieza a separar y las partículas se empiezan a mover. Eso se le conoce como fluidización discontinua. Y fluidización continua es cuando ya todo se fue, ya no quedó nada. Ah, ok. Muchas gracias. Y ahorita vamos a ver unas aplicaciones prácticas para que te quede más claro. Pero lo que quiero brincar antes de ver la siguiente lámina es que
no necesariamente tengo que pasar por un lecho estático. No necesariamente tengo que pasar por una fluidización discontinua para llegar a una fluidización continua. Lo que he tratado de decir en el tema anterior es que si voy a trabajar lecho estático, voy a trabajar lecho estático. Cuando yo no cuido esas condiciones, se puede presentar la fluidización discontinua. Pero cuando hablamos, ¿se acuerdan que les dije hace rato de 60 operaciones? Podemos hablar de filtración, que es el lecho estático. Puedo hablar de una operación de fluidización discontinua y esa es una de las 60. O puedo hablar de lo que es un transporte neumático, que es la fluidización continua y es una tercera operación. Entonces, cuando hablemos de filtración, que es el lecho estático, es porque vamos a trabajar ahí. Si voy a trabajar una operación de secado o una operación cinética en la que requiero que las partículas se muevan, voy a trabajar una fluidización discontinua, pero lo voy a hacer desde el inicio. Es decir, no tengo que analizar un lecho estático. La operación es como tal, ya se conocen las variables de operación para que desde el inicio opere una fluidización discontinua. Y si voy a trabajar un transporte neumático, desde el inicio voy a trabajar un transporte neumático, una fluidización continua. Lo único que estoy representando con esta lámina es que hay una vinculación en las tres operaciones, ¿sí? Para que entendamos que a veces el principio de análisis está interrelacionado con otras operaciones. Hay otras cátedras que se dan y los temas se ven de manera independiente. Lo que yo hago con estas láminas es tratar de identificar qué es lo que ustedes podrían observar cuando conocen las diferentes operaciones unitarias y la vinculación que tienen. Aquí relacionamos delta P contra velocidad. Mientras más velocidad ustedes tengan, va aumentando la caída de presión. Y estas variaciones de caída de presión son elementos que sirven en los sistemas de control para establecer cuidado. Si aumentas más la caída de presión, vas a romper el lecho estático. Para eso nos sirven estas láminas, que conozcamos la interrelación entre las operaciones y no analizarlas de manera individual cuando no podemos entender en qué momento se va a romper el lecho estático o voy a pasar hasta una fluidización continua. Estas son las explicaciones, de verdad no me voy a detener, creo que lo más obvio es explicar las láminas. Sí, y aquí está esa misma lámina. Lo que yo les pediría es que pudieran colocar esta lámina arriba y traten de pegar en la parte de abajo, ojalá puedan hacer que coincida. Fíjense aquí, el triángulo correspondería a este lecho estático. Fíjense ahora qué variable tengo aquí, la porosidad, con respecto a la velocidad. Quiere decir que hasta cierta velocidad, la porosidad del sistema permanece constante, es decir, el lecho está estático, no se mueve. Viene la zona intermedia, que es la que les digo no existe, pero hay que ponerla. Y fíjate aquí quien me hizo la pregunta, la fluidización discontinua lo único que hace es romper esa unión de partículas y la empieza a separar. Obviamente la porosidad va aumentando. Es decir, lo que era un lecho de este tamaño, el lecho va aumentando, las partículas se van separando. Y mientras más aumentamos la velocidad, las partículas van abordando mayor volumen. Es un recipiente más grande. Y van a llegar al límite con la fluidización discontinua donde ya todas las partículas se van. Por eso hay equipos que se diseñan para mantener el lecho estático como tal. Hay equipos que se diseñan para poder trabajar la fluidización discontinua porque sabemos que
tienen un movimiento, no lo puedo tener en el mismo tanque de fluidización, perdón, de lecho estático. Y cuando es una fluidización continua, pues no se tiene recipiente, más bien es una tubería que transporta al material. Entonces, si pudieran ustedes vincular la primera lámina, que era con respecto a delta P, y ahora con porosidad, aquí es a donde se ve llegando a este límite de velocidad, que correspondería al mismo límite de caída de presión, el sistema se fractura como sistema único y comienzan a separarse las partículas. Ya dependerá qué tanta velocidad y qué aplicación le vamos a dar a la fluidización discontinua. Eso es lo que viene a continuación. Se efectúan movimientos desordenados sin que sea un arrastre completo de las mismas. Es decir, las partículas están ahí moviéndose aleatoriamente. Y en una fluidización continua, pues prácticamente todas las partículas son arrastradas por el fluido. A veces les pongo el ejercicio. Si estuviéramos en el 614, si estuviéramos en el 614 y el 614 estuviera lleno de canicas, y vamos a poner un material pesado, estuviera lleno de canicas, y les dijera, necesito que todo lo que está dentro de este salón lo lleven al salón de la planta piloto. ¿Cómo lo harían? Pues empujando las cosas. Bueno, ¿Cómo? lo que empujando, digamos que lo que queremos sacar, porque como están las canicas, permite que se desplacen, ¿no? Bueno, ahí ya te fuiste al aspecto de, tal vez utilizar una fluidización continua. Tendrías que construir un sistema en el que conectes a través de un conducto desde el salón 614 hasta el salón de planta piloto, presurizar el primer sistema y aumentar la velocidad del fluido a tal grado de que puedas llegar a estos niveles. Lo estoy mostrando en la lámina. Que llegues a la fluidización continua es una velocidad tan grande que vas a lograr pasar a las partículas del salón 614 al de la planta piloto. Esa sería la respuesta lógica. Otros me van a decir, no, es que me va a tardar más, mejor hagámoslos a través de bandas transportadoras, o a través de cangilones, que son estas canastitas, van, vacían y regresan por la parte de abajo, vuelven a cargar y lo volvemos a llevar allá. O puedes utilizar fluidización continua, pero hay que hacer el diseño, construcción y hay que gastar. Yo lo haría de una manera más sencilla. Yo lo que haría es citar a todos los alumnos de ingeniería química y los formaría afuera del salón. Les lleno las bolsas del pantalón y les digo que lo lleven hasta el otro salón y lo vacíen. Con 2 o 3 vueltas creo que lo alcanzamos a vaciar, ¿cómo ven? Y no gastamos tanto. Al final les regalamos un Boeing. El comentario que hago es en el aspecto de, con tal de resolver un problema, tenemos que encontrar todas las alternativas de solución, todas, aunque sea este comentario tonto, es una alternativa de solución cuando no existen los recursos para hacerlo. Recuerden, una cosa es diseñarlo y hacerlo en papel y otra cosa es llevarlo a la realidad. Entonces, sí se vale, y es algo que siempre les he dicho, sí se vale que hagamos cosas, diseñemos cosas, pero cuando no vemos un resultado práctico, de verdad, cómo nos desmorona muchos de los proyectos.
Yo les llegué a comentar que habíamos diseñado y trabajado con un profesor que ya no está, una pequeña planta de tratamiento para las aguas residuales de la FE Zaragoza, y simplemente por diferencias que no les gusta cómo les grito y les critico, cómo hago mis comentarios entre apuntes, no procedió eso. Teníamos ya un procesito para el reciclado de aceites gastados de todos los talleres que están alrededor de la facultad, y tampoco les gustó. Entonces, esto de la idea de que los alumnos nos ayuden a llevar las canicas en las bolsas del pantalón es una idea, no cuesta nada y resolvemos un problema. La otra es diseñar el sistema que me comentó su compañero, es transportarlos a través de un, ¿cómo se llama? Un transporte neumático. ¿Lo podremos llevar a la realidad? No lo sé. Pero bueno, la idea es que entendamos que tenemos infinidad de soluciones a esto. Entonces ya vimos qué son. Y las aplicaciones, por ejemplo, la fluidización discontinua generalmente es más eficiente una operación de secado cuando las partículas se mueven. ¿Por qué? Por- Porque están en completo contacto con el aire caliente. Cuando están en un lecho estático, sí están en contacto con el aire caliente, pero la unión entre algunas partículas nunca va a estar en contacto. Entonces sí se va a secar lo que está húmedo entre las partículas, pero voy a tardar más tiempo. Y en procesos catalíticos, obviamente reacciones químicas, pues también hace más eficiente la operación. Acuérdense que en reacciones catalíticas a veces se requiere una mayor velocidad de reacción o una menor velocidad de reacción. Pero eso ya lo verán en octavo semestre. Las desventajas es que aumenta la potencia y obviamente la caída de presión. Aumentan las dimensiones del tanque o del recipiente donde se va a llevar a cabo esa operación de fluidización discontinua. Como ya están en movimiento, las partículas pueden llegar a fracturar. Y obviamente equipos adicionales. Es decir, puede ser más eficiente el secado y la cinética, pero requiere mayor inversión. Y la fluidización discontinua, pues simplemente es el transporte de sólidos. No sirve para otra cosa, ¿eh? No sirve más que para el transporte neumático, pero es muy costoso. ¿Por qué? Porque se requiere tanta velocidad del fluido para que pueda arrastrar las partículas de manera completa y no se tapone el conducto en el que se está transportando. Entonces, sí nos ahorraríamos mucho trabajo en tener un transporte neumático, pero requiere una inversión fuerte. Por eso les digo, siempre hay que tener un sinnúmero de alternativas. Y así como planteé ahorita esta idea en el que poníamos a todos los compañeros de ingeniería química para que nos ayudaran a transportarlo, todavía hay ideas más baratas. Pero bueno, para que no se vea como broma y todo, bueno, ya no las comento, pero es imaginación, o sea, es imaginación de cómo poder resolver un problema. Ya todo esto que viene es de porosidad mínima, no tiene una aplicación práctica. Lo que yo quería era que entendiéramos estas láminas, que pudieran ustedes vincular en qué momento se rompe el hecho estático y qué sucede con la porosidad cuando se rompe ese lecho estático. Para este tema de fluidización no hay ningún problema que esté en Classroom. Entonces, damos por atendido la parte teórica. Alguna posible pregunta tendría que ser cuáles son las principales aplicaciones de la fluidización discontinua o qué variables tendríamos que monitorear
para evitar que un lecho estático pase a una fluidización discontinua. La principal variable es la caída de presión, en conjunto con la velocidad del sistema. Cuando ya se tienen conocidos los sistemas, por eso se colocan sistemas de control, en el que cuando se va a llegar a sobrepasar una caída de presión que sabemos que es el límite para que se mantenga el lecho estático, el sistema controla esa parte. Y lo que controla es la velocidad, ¿sí? Entonces, generalmente sí hay sistemas de control relacionados con caída de presión y hay sistemas de medición para determinar la velocidad que estoy empleando. Entonces tenemos dos variables con las cuales podemos controlar y estar monitoreando para evitar que el hecho estático que estoy trabajando se fracture y pase a fluidización discontinua. Pues prácticamente ese es el tema de hoy. Esto de caídas de presión no lo vamos a emplear. Y el siguiente tema aquí dice filtración. Si me permiten, la siguiente clase vamos a ver igual de manera muy rápida el tema de ciclones, porque ese tema de ciclones ustedes sí lo van a trabajar en planta piloto. Es un ciclón que no mide más de medio metro, pero bueno, en la práctica se puede trabajar y lo que quiero que conozcamos es el procedimiento. De ahí están las tareas 14, 15 y 16. La obligatoria va a ser la 14, que vamos a hacer en clase, y vamos a seleccionar si resolvemos la 15 o 16, y la otra no sería obligatoria. En ciclones tenemos 3 tareas, 14, 15 y 16. Ya vimos la 17 y la 18, que son opcionales, para que practiquen solución de ecuación cuadrática y ecuación cúbica. Y la siguiente clase nos aventaríamos todo el tema teórico y si nos da tiempo planteamos la solución de la tarea número 14, que es muy sencillo, pero es el ejercicio que van a hacer en su práctica de sexto semestre. Para cumplir con lo que vimos, bueno, nos pasamos 10 minutitos, pero bueno, para que valga la pena vamos a adelantarnos a ver si por lo que vayamos viendo en clase entre semana, ya no se hace tan necesario estas clases virtuales. Pero vamos viendo cómo avanzamos en la semana. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Por el momento no, profe. Bueno, de mi parte no. Pues los dejo para que sigan con sus actividades y les agradezco que hayan podido tomar la clase. Al final de cuentas, pues eran 42, eran 41 ustedes, ahora ya son 40. Pero bueno, estamos hablando de 2/3 partes. Es el mismo nivel de popularidad del gobierno, entonces lo damos por válido. Ok, pues que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias, Igual. profe. Gracias, Hasta luego. Gracias. Nada más Hasta para luego. los que llevan LTP, revisen su correo, por favor.